Y quiero bendecir a todos aquellos que nos están viendo a través de esta predicación. Los números que están en pantalla son los números de la intercesión de la iglesia Casa de Vida. Nos puede llamar, nuestros intercesores con gusto estarán orando por tus peticiones. Acompáñeme al primer libro de Reyes, capítulo 3. Cuando usted lo tenga, me dice amén para saber que hemos llegado. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Versículo 21. Leámoslo desde el versículo 16. Primer libro de Reyes, capítulo 3, desde el versículo 16. Y tiene por título en esta noche la palabra: el poder de la oración de madrugada. Dile que está a tu lado: orar de madrugada es un misterio. Aleluya. Hoy lo vamos a aprender y Dios va a hacer algo tremendo con nosotros en esta noche. Así que ábrase a lo que el Señor quiere hacer en el Espíritu. Y le leo lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice así: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante del rey Salomón. Y dijo una de ellas: ay, señor mío, yo y esta mujer morábamos en la misma casa, y yo di a luz con ella en la casa. Aconteció al tercer día de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Verso 21. Y cuando yo me levanté, ¿qué dice la Biblia? De madrugada, para dar el pecho a mi hijo. ¿A qué hora se levantaba a darle pecho al niño? De madrugada. Présteme atención a esto. Cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Verso 22. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Verso 23. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Verso 24. Y dijo el rey: tráiganme una espada. ¿Qué mandó a pedir Salomón? Tráiganme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo: partan por medio al niño vivo y dan la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le habían conmovido por su hijo, y dijo: ay, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti partirlo. Verso 27. Entonces el rey respondió, verso 27. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Puede orar conmigo levantando su mano derecha. Señor, te doy gracias en esta noche. Que tu palabra, Dios mío, edifique nuestras vidas y no regrese vacía. Que tu palabra, Dios mío, Señor, redarguya, traiga nuestra vida en esta noche, Señor, aquello que necesitamos para avanzar. Que tu palabra traiga consuelo, que tu palabra traiga edificación, pero ante todo que tu palabra nos revele el propósito eterno en esta noche, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Dele su mejor aplauso al Señor en esta noche. Amén. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras en el primer libro de Reyes, capítulo 3, encontramos una historia llena de sabiduría. Encontramos una historia donde el Espíritu Santo nos revela la sabiduría que había en un hombre llamado Salomón, cuyo hombre se le conoció como el predicador. Las Sagradas Escrituras nos enseñan
que después de Cristo, Salomón tuvo la mayor sabiduría que existió sobre todo hombre. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que a Salomón se le conocía como el predicador. Compuso el 70%, ¿verdad?, de todos los dichos que están en el libro de Cantar de los Cantares. Salomón, dice la Escritura, que se llena de sabiduría, y es impactante cómo Salomón recibe todo aquello que es entregado a él. La Biblia nos enseña que cuando Salomón está joven, la Biblia nos enseña, nos revela de que Salomón estaba orando en el templo, y la oración que Salomón estaba haciendo en el templo, yo quiero que usted por favor preste atenta nota a estos detalles. La Biblia dice que la oración que Salomón estaba haciendo en el templo no era a las 6 de la tarde, no era a las 12 de la noche, no era a las 4 de la tarde, no era a las 10 de la mañana. La Biblia dice que la oración que Salomón estaba haciendo en el templo era de madrugada. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que Salomón está orando de madrugada, y mientras Salomón está orando de madrugada, él tiene una revelación. Dios se le manifiesta, y aquí es donde yo quiero empezar a abrir en esta noche esta palabra, y es donde quiero sembrar en tu corazón la importancia de lo que es la oración. Ciertamente alguien podrá decir: señor pastor, orar en cualquier tiempo es importante. Usted tiene la razón, orar en cualquier tiempo es importante, y siempre lo he dicho: a que usted no ore, ore a la hora que usted quiera. Si usted quizás no puede orar de madrugada, o quizás usted no ora en todo el día por las ocupaciones, porque ciertamente si usted ha leído la Biblia, la palabra nos enseña que en este tiempo el amor de muchos se enfriará por causa, damos gloria al Señor, del pecado, de la maldad, ¿verdad? Y usted encuentra en este tiempo que la gente vive ocupada, la gente vive en los afanes de este siglo, como dice la Escritura, olvidando lo que está escrito en la palabra, que por más que nos afanemos, el cabello no nos va a crecer, no nos va a crecer, ¿verdad?, ninguna parte de nuestro cuerpo, ninguna extremidad será alargada por causa del ¿qué? Del afán, por causa del desespero. Y vemos cómo la gente vive tan apartada de Dios, y lo primero que la gente está dejando es la oración. Por eso hay que esforzarnos para orar. La oración es la señal de que todo aquel que dice amar a Dios realmente lo está haciendo, porque la oración es la comunión que tenemos con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Al punto que los discípulos son afectados, son impactados, escúchenme bien, por la manera en que Jesús oraba. Si usted le pone a eso discernimiento, usted debe hacerse una pregunta: ¿por qué un judío se impacta a ver a otro judío orando, cuando los judíos desde la edad de 7 años eran enseñados a orar en la sinagoga? Lo primero que debía hacer un padre judío era enseñarle a la edad de 7 años, y desde antes, desde los 5 años, ya todo niño judío tenía que conocerse la ley, tenía que aprender a orar. Entonces me impacta que cuando los discípulos están grandes, que son judíos, dice la Escritura que están con Jesucristo y están viendo a Jesús orar, ellos le hacen esta pregunta al maestro: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo que un judío le va a decir a otro judío que le enseñe a orar, si los judíos sabían orar? Algo tuvieron que ver en ellos, en Jesús, que les impactó, al punto que les llevó a ellos a decirle al maestro: enséñanos a hacer lo que tú estás haciendo. Es por eso que Jesucristo es nuestro modelo, Él es nuestro modelador. Cuando el maestro se revela en nuestra vida, Él nos da un modelo, y ese modelo es el que nos impacta a ser como ¿quién? A ser como Él. Y el apóstol Pablo lo dijo: imítenme a mí así como yo soy, ¿qué cosa? Imitador de Cristo. El modelo es Jesús. Cuando ellos ven a Jesús orando, ellos se impactaron, ellos dijeron: ¿qué es lo que está ocurriendo con nosotros? No tenemos vida de oración. ¿Qué está pasando con nuestra oración? Señoras y señores, queridos hermanos, nosotros también debemos tener este mismo cuestionamiento. Nosotros nos debemos hacer también esta misma reflexión. Nosotros nos tenemos que preguntar: ¿será que tenemos una vida de oración? ¿Será que estamos orando? ¿Será que la vida cristiana que llevamos en el Evangelio, o el tiempo que decimos ser seguidores de Cristo, estamos manifestando una vida de oración? Cuando no hay una vida de oración, hay un vacío, hay una carencia espiritual. Lo que te quiero dar a entender es que los discípulos vieron que en Jesús la oración no era algo mecánico
algo que llegaba porque había una necesidad. Muchos de nosotros tenemos la oración como aquello que nos ayuda en medio de una necesidad, pero en Jesús había algo que marcaba la diferencia. En Jesús la oración no hacía parte de un ritual religioso. Jesús tenía la oración contenida en él mismo. La oración en Jesús hacía parte de su vida. Lo que te quiero dar a entender es que para usted y para mí la oración debe hacer parte de su vida. Donde quiera que usted está, se debe cumplir lo que dice la Escritura: orad en todo tiempo y en todo momento. Pero señor pastor, no estoy en un templo. Es que no necesitas estar en un templo, no necesitas tener un hábito para orar. Lo que necesitas es que tu vida esté conectada a la oración, y entonces en todo momento y en todo lugar tú estás conectado en el Espíritu a la oración, y cualquier adversidad, cualquier circunstancia inmediatamente te llevará a la ¿qué? A la oración. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Cuando nuestra vida se constituye en oración, aún para usted comer, usted se detiene para orar. Nos pasó algo muy cómico con mi familia el sábado pasado, que estábamos en un lugar público y hicimos un pedido, y mientras nos traen el pedido, vemos que una familia que estaba comiendo en aquel restaurante empezó a comer. Pero mi esposa y yo dedujimos de que son cristianos, porque los padres ya estaban dándole con todo al convite, ¿me entiendes? Ya los padres estaban allí, estaban encarnizados en la comida. Pero de repente el niño de ellos viene y le dice a uno de los padres: papá, no hemos orado. Públicamente el niño lo hace. Y tú sabes qué hacen los padres. Me impactó esto, porque cuando el niño le dice a ellos: papá, no hemos orado, tú sabes lo que hicieron los padres. En pleno restaurante, así delante de todo el mundo, los papitos aguantaron sus dientes, dejaron de masticar, se agarraron de las manos, inclinaron su rostro e hicieron oración delante de todo. Porque cuando la oración hace parte de nosotros, no importa en el lugar en que estemos, no importa lo que estemos atravesando, no importa la lluvia que está cayendo, cuando terminemos el servicio ya no está lloviendo. Usted puede darle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es el Dios que tiene el poder para darnos la victoria. Aleluya, y a su nombre. Y me impacta: Dios mío, te doy gracias. Y me impacta que los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Hermanos, aprendemos de todo, pero pocos aprendemos a orar. La Biblia nos dice que Salomón está orando de madrugada. Se le revela a Dios en Gabaón, un monte alto. Y cuando está allí en el monte orando, el Espíritu, Dios se le manifiesta y Dios le dice: Salomón, pídeme lo que tú quieras. Impactante lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos dice que cuando Salomón oye a Dios, que le dice: Salomón, pídeme lo que quieras. Miren esto, la Biblia nos enseña que Salomón le dice al Señor: Señor, yo no sé cómo entrar ni sé cómo salir. Yo soy un niño todavía y el reino es grande. Israel es grande delante de mí. Impresionante. Salomón era un niño todavía, pero cuando Dios le pregunta: pídeme lo que quiera, Salomón no se inclinó por nada material. Salomón revela lo que había en su corazón, la inocencia. Salomón le dice: Señor, yo no sé cómo entrar ni sé cómo salir. En otras palabras, Salomón le dijo: Señor, yo no sé cómo ser rey, yo no sé cómo hacer esto. Siempre traigo a memoria eso y yo le digo: Dios, tú me colocaste como pastor, pero por más que estudiemos, nosotros si no tenemos la sabiduría de Dios, no lo podemos hacer, porque Él es quien nos guía. No es lo que estudiemos, no es la mucha letra, no es lo que nos preparemos. Y no me vaya a malinterpretar, todo esto es bueno, pero si lo que tenemos no está dirigido por la sabiduría y por el Espíritu de Dios, de nada sirve todo lo que tenemos. Salomón le dijo a Dios: yo no sé cómo gobernar este pueblo, yo no sé cómo gobernar a Israel. Israel es grande, Señor. Y la Biblia dice que le agradó tanto a Dios lo que Salomón pidió, que el Señor le dijo: por
cuanto no me pediste riqueza, por cuanto no me pediste oro ni grandeza, por cuanto no me pediste a tus enemigos, Salomón, hoy te concedo todo eso, pero a mayor que todo esto, te doy sabiduría para que puedas gobernar a mi pueblo. Al punto que la Biblia dice que empezó a regarse la fama, no por lo que él poseía, sino por la sabiduría que él tenía. La Biblia dice que todo mundo quería ir al palacio. ¿Para qué? Para saber cómo Salomón estaba administrando aquel palacio. La Biblia dice que sus mensajeros, que sus servidores, que todos los que tenían el palacio estrenaban todos los días. Todos los días tenían una muda de ropa nueva. Todos los días tenían cosas nuevas y la gente quedó impactada. Señoras y señores, la sabiduría de Dios es lo que nos va a dar la victoria para seguir adelante. Es la sabiduría, es el Espíritu Santo quien nos va a dar la sabiduría. Amén. Y lo primero que te quiero hacer ver es lo siguiente: Salomón lo alcanzó de madrugada. Dile que está a tu lado, de madrugada se reciben muchas cosas. La Biblia nos enseña ese pasaje en el que Salomón tiene un encuentro con Dios. Está en Primera de Reyes y está en Segunda de Crónicas. Y Segunda de Crónicas lo narra diferente a Reyes. Segunda de Crónicas dice de que Dios habita en la oscuridad. Señoras y señores, cuando tú te levantas de madrugada, en estos días vine el devocional y alguno de los hermanos que estaba acá prendió los focos para orar en la madrugada. Lo primero que hice fue ir a apagar los focos, porque cuando yo me convertí, lo primero que aprendí es que Dios habita en medio de la oscuridad. Porque cuando tú estás en medio de la oscuridad ocurre algo. Cuando usted empieza a orar en medio de la oscuridad, empiezan a desatarse las tinieblas. Pero cuando usted, y yo creo que aquellos que tienen esta experiencia de oración saben lo que les estoy diciendo. Pero cuando tú te postras de rodillas, al principio en la oscuridad las tinieblas quieren como que cohibirte para orar. Las tinieblas quieren como que asustarte. Las tinieblas, y usted está de rodillas, yo no sé si a usted le ha pasado, y pareciera como que una mano te quisiera tocar, y pareciera como que alguien te estuviera mirando en la espalda, y pareciera como que alguien viniera caminando, y en medio del silencio como que escucharas algo. Pero cuando tú te entregas a orar de madrugada, en medio de todo eso, luego de que tú empiezas a interceder, algo empieza a disiparse, la atmósfera cambia, y entonces la presencia de Dios empieza a estar contigo y se te olvida todo aquello. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice que Dios habita en la oscuridad. Dios gobierna en medio de las tinieblas. Cuando aprendemos a orar de madrugada, no hay diablo, no hay demonio, no hay bruja, no hay nada que te quiera asustar ni pueda hacerlo. Porque cuando oramos de madrugada tenemos comunión con el Dios que habita en medio de las tinieblas. ¿Estamos aquí? Aleluya. Señoras y señores, de madrugada se recibe sabiduría. Ore de madrugada. De madrugada hay un encuentro con Dios. De madrugada Dios se revela. De madrugada Dios hace cosas hermosas con nuestras vidas. De madrugada hay que pagar un precio para hacerlo, porque cuesta levantarse de madrugada. La Biblia dice que Salomón recibe aquella sabiduría y estaba nuevecito en el reino, mis hijos. Y cuando Salomón estaba en el reino, la Biblia dice que llega a él un asunto que fue de impacto nacional. Yo no sé si en aquel entonces habían noticieros, Telebucaramanga, noticias, CNN, yo no sé, ¿verdad?, cuáles eran los medios noticivos de aquel entonces. Pero te voy a decir lo siguiente: este caso que vamos a compartir en esta noche fue un caso que le dio la vuelta a todo el mundo. Después de este caso, la fama de Salomón aumentó. Señoras y señores, les quiero decir lo siguiente: Dios te está llamando a que tú le busques. ¿Por qué? Porque Dios quiere exaltarte y honrarte. Porque vendrán días en los que ocurrirán cosas que quizás
nosotros no sepamos que van a ocurrir, pero si nosotros estamos en medio de ellas y tenemos la sabiduría de Dios, la gente hablará y la gente dirá: tremendo lo que hizo esa mujer, tremendo esa mujer cómo respondió, tremendo esa mujer cómo habló. Y la gente preguntará por qué. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Porque el Espíritu de Dios está delante de ti, está sobre ti, porque el Espíritu de Dios te va a guiar, porque el Espíritu de Dios te pondrá la hora indicada, el momento indicado, el día indicado, en el cual Él todo lo tenga preparado para exaltar a aquellos que le buscan. Porque la Biblia dice que aquellos que buscan a Dios de madrugada encuentran al Señor, y Dios les ama, se les revela. En la madrugada hay algo tremendo. Lo que te quiero dar a entender, que en la madrugada se abre un mundo de oportunidades de Dios para nuestras vidas. La Biblia dice que aquel que madruga temprano, temprano le halla. Dile que está a tu lado: es de madrugada, muchachos. Y aquel día llegan dos mujeres delante del rey. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que aquellas mujeres, y me impactan, dice la Biblia, que vivían en una casa. Colócame por favor desde el verso 16 y ve acompañándome, hijo. La Biblia dice que ambas vivían en una casa, ¿verdad? Y dice la Escritura que se presentaron delante de Salomón, verso 17. La Biblia dice que ellas aquella noche, digan conmigo, una noche, dice la Escritura que ambas estaban embarazadas. La Escritura me enseña que aquella noche, ¿verdad?, todas dos se acostaron. Pero las Sagradas Escrituras nos dicen que en medio de una noche hubo un rompimiento de fuente. Y aquí hay algo que quiero ir poco a poco para desbaratar en esta noche. La Biblia me está hablando de dos mujeres embarazadas. ¿Saben lo que representa esto? Esto se está refiriendo a la iglesia. Damos gloria al Señor. Cuando hablamos de una mujer, estamos hablando de la iglesia. Pero ahora estamos viendo que hay dos mujeres embarazadas. Cuando hablamos de un embarazo, estamos hablando de un fruto. Ahora me deja ver la Biblia de que ambas tenían fruto. Pero hay otro detalle poderoso. La Biblia dice que aquella misma noche ambas rompen fuente y ambas dan a luz aquella misma noche. Pero aconteció lo siguiente, que a los 3 días pasó algo tremendo. La Biblia dice que estaban durmiendo todas dos de noche. Ambas de noche estaban durmiendo. Pero hubo una que dice la Escritura que se acomodó sobre su niño recién nacido y lo mató. ¿Estamos acá? Dile que está a tu lado: cuida lo que pares. Es importante cuidar lo que se pare. Un hombre de Dios decía: el que no cuida lo que tiene, a pedir se queda. Lo que no cuesta, no vale. Y lo que vale, cuesta. Cuando a usted las cosas le cuestan, usted las valora, usted las cuida. ¿Estamos aquí? La Biblia dice que ambas dieron a luz aquella noche, pero una de ellas no tuvo en cuenta dónde estaba el baby. ¿Y qué dice la Escritura? Que se acostó sobre el baby y mató a su propio hijo. Se acostó y mató a su propio hijo. Número uno, voy aquí entrando en la profundidad. Hay creyentes que no cuidan lo que tienen. Hay creyentes que para ellos es poco cuidar lo que Dios les ha entregado. Yo siempre me he hecho esta pregunta: ¿cómo sería que una mujer que dio a luz un niño se descuide de tal manera que su propio cuerpo ahogara a esta criatura? Voy a volverlo a decir: no entiendo cómo una mujer que parió a una criatura, que rompió fuente de su vientre, se descuidó de tal manera que a ella misma con su cuerpo, ¿con qué? Con su cuerpo, ¿verdad? Espicha al niño y ella misma acaba con la criatura. Un descuido, digan conmigo, un descuido. Pero el descuido fue, ¿qué cosa? Durmiendo. ¿Se descuidó cómo? Durmiendo. Con todo cariño, dile que está a tu lado: no duermas tanto, papi. Mírelo con esa cara de profeta. En serio, mírelo con cara de profeta. Dígale: no duerma tanto, mi hijo. No duerma tanto, mi hijo, no duerma tanto. Aleluya. No duerma tanto. Aleluya. Hay gente que está perdiendo la batalla y la bendición por dormir mucho.
Y voy más profundo. Despiértate tú que duermas y te alumbrará Cristo. No te estoy hablando del dormir en la cama, aunque a algunos les gusta mucho el dormir. Le estoy hablando del dormir espiritual. Le estoy hablando del adormecimiento espiritual. Le estoy hablando de la decadencia espiritual, querido hijo. Le estoy hablando de que caíste en un letargo espiritual y dejaste lo que Dios te había entregado. Te estoy hablando de que por el dormir espiritual dejaste a un lado el llamamiento, dejaste a un lado los dones, dejaste a un lado el servicio. Pero yo creo que en esta noche la oración que tú vas a empezar a desatar a partir de hoy va a despertar todo aquello que estaba durmiendo, porque creo que a partir de hoy vendrá un ángel y hará contigo como hizo con el apóstol Pedro. Tocará tu costado, te pullará la espalda, te despertará de madrugada y te va a decir: levántate tú que duermes, es tiempo de orar. Vamos, dile que está a tu lado: es tiempo de orar, es tiempo de orar, es tiempo de orar, es tiempo de orar, es tiempo de ir al altar, es tiempo de doblar nuestra rodilla, es tiempo de pedirle a Dios que despierte nuestro clamor, es tiempo de decirle a Dios: Señor, no encuentro respuesta en los hombres, vengo a ti, vengo a clamar a ti, porque solamente en ti hay palabra de vida eterna. Es tiempo que las vírgenes se levanten, es tiempo que empecemos a buscar al Dios del cielo en espíritu y en verdad. Es tiempo que empecemos a vivir un verdadero evangelio. Es tiempo que empezamos a gemir, que empecemos a clamar, porque ciertamente dice la Biblia que Cristo viene pronto. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Y se descuidó una durmiendo. Digan conmigo: de madrugada. Y cuando ella despierta, mis hijos, la Biblia no le da nombre. Cuando ella despierta, ella se da cuenta del niño que estaba muerto. Y de madrugada, yo llamo esto el cambiazo. La muy avispada toma el niño muerto y ¿qué hace? Le cambia al niño muerto. Toma el niño muerto y se lo pone ¿a quién? A la otra que estaba ahí. Pero ¿por qué le hace el cambiazo? ¿Por qué le hace el cambio? Digan conmigo: porque estaba durmiendo. Mientras usted duerma, hijo lindo, Satanás le va a cambiar el propósito que Dios tiene para usted. Se lo voy a decir. Mientras usted esté durmiendo en los laureles, el enemigo siempre le cambiará el destino profético que Dios tiene para usted. La Biblia dice que aquella mujer, mientras la otra dormía de madrugada, y si usted se da cuenta, la Biblia dice que ellos se paraban de madrugada ¿a qué? A darle pecho al niño. La pregunta es la siguiente: ¿por qué el día del cambiazo no se levantó de madrugada a darle el pecho? ¿Por qué el día del cambiazo no se dio cuenta que le hicieron el cambio? Porque el día del cambio, el día que le tomaron al niño vivo y le pusieron al niño muerto, la madre de ella no sintió que le quitaron de su cuerpo ¿qué cosa? Al bebé. Por eso que necesitamos pedirle a Dios que nos avive, que nos despierte, porque quizás en medio de tanta adversidad, de tanta lucha, el enemigo está tratando de cambiar el propósito de victoria, el propósito de conquista por muerte. Damos gloria al Señor. Pero yo declaro en esta noche, yo declaro en esta noche que lo tuyo no está muerto, que lo tuyo está vivo. Aleluya. Y dice la escritura que despertaron. Y cuando ellas despertaron, la viva, ¿me entiende? La viva. La señora viva viene y le dice a la otra: el tuyo es el muerto. Y la otra que le decía a la otra: no, el muerto es el tuyo. Y esta que le decía a la otra: no, el muerto es el tuyo. Y el vivo es el mío. Y el muerto es el tuyo. Dile que está a tu lado: no comas cuento, lo tuyo está vivo. No coma cuento, no coma cuento, no coma cuento. ¿Ah? Y la viva viene y le dice a la otra: el muerto es el tuyo. Hermanos queridos, Satanás es así como esa mujer. Satanás nos quiere hacer creer que lo nuestro está muerto. Satanás nos quiere hacer creer que no hay esperanza. Pero la Biblia dice que ellas tenían una contienda, que el mío es el muerto, que el mío es el vivo. Y alguien les dijo: vayan donde el rey Salomón, que tiene sabiduría para este asunto.
Salomón mandó a buscar una ¿qué? Una espada. ¿Qué tipo de la qué? De la palabra de Dios. La Biblia dice que Salomón toma una espada, la agarra por la empuñadura, le dice a uno de sus servidores: agarren al niño vivo. Lo fue a partir por la mitad. Y cuando la espada fue blandeada para cortar el niño por la mitad, porque en la sabiduría del espíritu Salomón iba a partir el niño para dar una solución a esto, mitad para ti y mitad para ti. Y dice la escritura que cuando la verdadera madre ve a Salomón con la espada que le iba a cortar al niño, las entrañas de la verdadera madre se conmovieron y gritó: mi rey, mi señor, no lo mates. Lo prefiero vivo aunque no sea mío. Entrégaselo a esta mujer. Y dice la escritura que Salomón detuvo la espada y dijo: esta es la verdadera madre y esta es la mentirosa. Matemos a esta mentirosa y entréguenle el niño vivo a esta verdadera madre. Señoras y señores, les quiero regalar esta revelación de parte de Dios. Yo no sé en esta noche cuántos tendrán que tomar una decisión, o cuántos nos estarán viendo a través de este video que necesiten una decisión, que necesiten una respuesta de Dios. Las respuestas, hay tiempos y momentos en que se agotan en lo natural, y solamente cuando tomamos la espada, la palabra, y solamente cuando vamos al secreto, y solamente cuando buscamos a Dios, y solamente cuando nos pesamos en ella, y solamente cuando la palabra la colocamos para que la misma palabra discierna nuestra vida, vendrán las respuestas que Dios tiene para nosotros. En esta noche te quiero decir: si tomas la palabra, si te vuelves al altar, si entras al secreto, la respuesta que estabas esperando, esa respuesta vendrá de parte de Dios para tu vida, y habrá direccionamiento de Dios para toda tu casa. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Aleluya. Toda esta historia para hacerte ver dos detalles. Salomón de madrugada recibe revelación, pero una mujer de madrugada le quisieron cambiar el niño. Ojo con esto. Salomón de madrugada recibe ¿qué cosa? Revelación y sabiduría. Pero a una mujer de madrugada le quisieron cambiar el propósito de vida. ¿Qué le voy a enseñar? Es tan tremendo el orar de madrugada, porque las tinieblas también trabajan de madrugada. De madrugada los brujos trabajan. De madrugada los hechiceros se levantan a batallar en contra del pueblo de Dios. Y es necesario que usted aprenda que necesita levantarse de madrugada para que pueda destruir todo aquello que los brujos y los hechiceros quisieron hacer en contra de usted de madrugada. Es por eso que es necesario venir al altar, porque de madrugada hay un mover espiritual tremendo. Y si aquí estamos en esta noche y somos sinceros y somos revelados por la palabra, más de uno debe decirle: Señor, yo necesito que tú me ayudes, porque si escasamente oro en el día, me cuesta levantarme de madrugada. Aún sabes, mucha gente no viene los domingos a la iglesia porque prefiere quedarse durmiendo hasta tarde en su casa. Prefiere quedarse en su casa haciendo y dándole culto a la carne, en vez de despertar y darle a Dios lo primero de todos sus días. Cuando usted le da a Dios lo primero, siempre lo primero vendrá de Dios para usted. Es necesario volvernos a buscar a Dios, mis hijos. ¿Y por qué de madrugada, pastor? Porque hay temporadas en las que las respuestas de Dios demandan entrar más profundo en el Señor. Vaya conmigo a las Sagradas Escrituras y lea lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Lucas 6, versículo 10 nos revela lo siguiente. Leamos por favor desde el verso 12. Dice Lucas 6:12. ¿Lo tenemos? En aquellos días, hablando la Biblia del Señor Jesús, se fue al monte, ¿a dónde? A orar. Y pasó la noche orando. Verso 13.
Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Queridos hermanos, antes de grandes decisiones, antes de cada administración, el Señor Jesucristo se iba de madrugada y buscaba la dirección del Padre. Necesitamos pedirle a Dios de madrugada que nos dé el direccionamiento para poder tomar, ¿qué cosa? Decisiones. A veces tomamos decisiones a la ligera. En la madrugada Dios nos afina los sentidos. En la madrugada Dios nos habla. En la madrugada Dios nos revela. En la madrugada Dios muestra qué es lo que tiene para nosotros. En estos días le decía yo a alguien que orar de madrugada era como coger el carro y tanquearlo para un largo viaje. El día está lleno de muchas actividades. El día está lleno de contratiempos, de problemas y de adversidades. Y lo único que nos puede asegurar la victoria es despertar de madrugada, poner nuestros días en las manos del Dios del cielo y pedirle al Señor direccionamiento para nuestra existencia. Usted puede levantar sus manos en esta noche y decirle: Señor, levántame de madrugada, porque cada día necesito tomar decisiones, porque cada día necesito acercarme a ti. Usted puede decir amén en esta noche. Cuando tú oras de madrugada, la oración de madrugada te da ¿qué cosa? Profundidad en Dios. ¿Qué es tener profundidad en Dios, pastor? Salmo capítulo 1, por favor. Tener profundidad en Dios es desarrollar carácter. Tener profundidad en Dios es tener ¿qué cosa? Constancia. Tener profundidad en Dios es tener perseverancia. Y profundidad en Dios es tener ¿qué cosa? Permanencia. Permanencia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2, dice la Escritura, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3. Será como árbol, que dice la Biblia, plantado junto a corrientes de aguas. Señoras y señores, la oración de madrugada te establece como un árbol que se agarra ¿a quién? A la fuente. La fuente es nuestro Señor Jesucristo. Muchos errores se pueden evitar cuando nosotros tenemos un tiempo de oración de madrugada. ¿Estamos aquí? La oración de madrugada te planta, porque Él es la fuente. Vaya conmigo a la palabra, por favor. La oración de madrugada te dice lo siguiente, Salmo 63. La oración de madrugada te agarra a la fuente, y nos lo revela el Salmo 63. Dios mío eres tú. ¿A qué hora te buscaré? De madrugada te buscaré. ¿Por qué le buscamos de madrugada? Y aquí voy concluyendo en esta noche. Porque la oración de madrugada marca una diferencia. Porque la oración de madrugada solamente la hacen, ¿qué dice la Biblia? Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Número 1. Los que oran de madrugada es porque tienen sed del Dios vivo. Los que oran de madrugada es porque necesitan beber de la fuente. Los que oran de madrugada se constituyen, se convierten en un árbol plantado junto a ¿qué cosa? A las corrientes de agua viva. Los que oran de madrugada en todo tiempo darán su fruto y sus hojas no caen. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque los que aman la madrugada para buscar a Dios tienen un alma que está deseosa, no de una respuesta, no de un milagro, no de algo que usted necesite. Tiene deseo de alguien que está mayor que todo eso, que es el creador de nuestras almas. Bendiga, Señor, en esta noche. Los que oran de madrugada, su alma tiene sed de Dios. Los que oran de madrugada, su carne
le anhela. Los que oran de madrugada aprenden a rendir la carne. La madrugada rinde la carne. Dice la Escritura, porque mi carne te anhela. Y dice la Escritura, en tierra seca y árida donde no hay agua. Y concluyo con esto. Los que oran de madrugada aprenden a ser en medio del desierto manantiales de aguas vivas. Los que oran de madrugada encuentran respuestas que otros no encuentran. Los que oran de madrugada, aunque usted no vea respuesta y alguien le diga no hay solución, los que oran de madrugada encuentran el manantial que otros no encuentran. Concluyo con esto. Un hombre de Dios siempre decía lo siguiente: si quieres ver cosas diferentes en Dios, empieza tú haciendo cosas diferentes para Dios. Un hombre de Dios decía eso. Si quieres ver a Dios hacer cosas diferentes en su vida, este hombre decía, empiece usted a hacer cosas diferentes para Dios. Porque la Biblia nos enseña que aquel que se acerca al Señor, el Señor no le echa fuera.